Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos con un tema que es crucial, aunque, bueno, a veces suena un poco técnico, los indicadores de salud. Y lo vamos a hacer fijándonos en un texto de Jorge Augusto Miranda Cadavid que se titula Lo que indican los indicadores, el ave fénix. Pone el foco en Colombia, en su sistema sanitario. Es que hoy en día, en la gestión moderna, parece que todo tiene que medirse, ¿no? La eficiencia, la calidad, los resultados. Estamos como rodeados de paneles de control, métricas, KPIs por todas partes. Pero claro, el texto plantea una duda importante. Dice, a ver, ¿esta avalancha de cifras de verdad está ayudando? Y esa es la gran pregunta que lanza el autor y la que vamos a intentar desgranar hoy. ¿Toda esta medición refleja de verdad que la salud de la gente mejora? ¿O nos hemos quedado un poco atascados en contar, pues eso, tareas administrativas, las actividades del día a día? La crítica del texto es fuerte, ¿eh? Acusa al sistema de salud de estar muy centrado en medir lo que hace, o sea, cuántos análisis, cuántas consultas, cuántos talleres da, en lugar de evaluar lo que consigue de verdad. ¿Se previenen enfermedades? ¿Se evitan complicaciones graves? ¿La gente vive mejor? Así que nuestra tarea hoy es esa, entender bien esta crítica. Queremos ver por qué Miranda Cadavid cree que es urgente pararse a pensar qué medimos y, sobre todo, cómo lo medimos. La idea sería que los indicadores dejen de ser solo números en un papel y se conviertan en herramientas útiles que impulsen cambios reales en la salud de todos. Así que nada, preparémonos para analizar esto a fondo. ¡Vamos allá! Vale. El punto de partida que nos da el texto es una observación sobre cómo se ha trabajado en gestión sanitaria durante años. Parece que se ha puesto muchísimo énfasis en generar y seguir lo que el autor llama indicadores estructurales, o de proceso también. Es decir, que el foco ha estado en contar cosas. Cuántas actividades se hacen, cuántos procedimientos, cuánta gente va a un curso, cuántos centros cumplen X requisitos. La lógica del cuánto, parece que eso ha sido lo principal. Exacto. Y el problema de fondo con este enfoque, que el texto critica bastante, es que cumplir esas metas de cantidad, llegar a X número, ha terminado por tapar o incluso reemplazar el análisis de si todo eso sirve para algo, o sea, el impacto real en la salud. Se ha creado una especie de burocracia técnica, digamos, muy buena generando informes, marcando casillas, celebrando que se han hecho las tareas administrativas. Pero eso no siempre se traduce, o no se demuestra que se traduzca, en que la salud de la gente mejore de verdad. Entiendo. Es como si la herramienta en sí, el indicador, se hubiera vuelto más importante que el objetivo para el que se creó. ¿Y el texto da alguna pista de por qué pasa esto? Quizás es más fácil medir la actividad que el impacto real. Bueno, no entra a fondo en las causas históricas de por qué se llegó a esto, pero sí deja caer que, efectivamente, medir actividades es logísticamente más sencillo. Y da resultados más rápido, claro. Contar vacunas puestas es más directo que demostrar, años después, que la enfermedad bajó por eso y no por otras cosas. Pero la crítica es esa, que esa facilidad, esa conveniencia administrativa, pues nos ha desviado del propósito real. Y para que se vea claro, usa una metáfora muy potente. Compara la situación con, imaginemos un esfuerzo enorme por vacunar a todo el mundo, una tarea logística brutal. Pero que al final el sistema no es capaz de demostrar con datos fiables que las enfermedades que querías prevenir con esas vacunas de verdad han bajado. El esfuerzo, aunque sea gigante y esté hecho de manual, no te garantiza el resultado final en salud pública. Lo que llama la atención es eso, cómo te puedes perder en el proceso y olvidar la meta. Esa metáfora de la vacunación es muy clara, sí. Deja muy claro que hacer las cosas según el libro no significa automáticamente que la salud mejore. Entonces, si aplicamos eso a otros ejemplos, pues alcanzar el 100% de cobertura en detección precoz o en controles prenatales, que suena genial en un informe, tendría un valor relativo si no demostramos que eso, de forma tangible, reduce el riesgo de la gente, mejora su vida o frena enfermedades. Que no es dejar de medir, sino medir mejor, enfocar bien. Exactamente. Medir es fundamental, pero tiene que servir para algo. Los indicadores deben ser como una brújula, que te ayuda a decidir mejor, tanto en la clínica como en la gestión. No pueden ser un fin en sí mismos, un ritual burocrático. A ver, el objetivo de un sistema de salud no es hacer informes, es proteger y mejorar la salud. Punto. Y por eso, el argumento clave del texto es:
hay que ir más allá de contar actividades o recursos. Hay que priorizar, sí o sí, los indicadores de impacto. Esos son los que te dicen si lo estás consiguiendo. Vale, me queda clara la crítica y la necesidad de cambiar el chip. Y aquí es donde se pone interesante la propuesta. ¿Qué indicadores de impacto propone él concretamente? ¿Cuáles serían esas métricas clave que deberíamos mirar con lupa si queremos saber si el sistema funciona de verdad? Pues mira, el autor simplifica bastante la cosa y propone centrarse en dos métricas fundamentales. Dos preguntas clave que, según él, capturan la esencia de una buena gestión sanitaria. La primera métrica va de prevención. ¿Cuánta gente en una población está en riesgo de enfermar por algo concreto? Él lo llama el riesgo de incidencia. Este indicador no mide cuántas charlas diste, sino cuánta gente sigue expuesta. O sea, mide la capacidad real del sistema para adelantarse, para pillar y cambiar los factores que causan la enfermedad antes de que aparezca. Es una medida directa de si la prevención primaria y la promoción de la salud funcionan de verdad. Entendido. Medir el riesgo que hay, no solo las acciones que haces para prevenir, ¿vale? ¿Y la segunda métrica clave? La segunda se enfoca en los que ya están enfermos. De los pacientes que ya tienen una enfermedad, ¿cuántos sufren complicaciones o empeoran? A esto lo llama la prevalencia de severidad. Este mide si el sistema sabe cuidar bien a los enfermos. Si da un cuidado de calidad que evite que vayan a peor, que sufran complicaciones que se podrían evitar, que pierdan calidad de vida tontamente. Mide, vamos, si el manejo clínico y el seguimiento funcionan. Y si conectamos esto con la idea general del sistema, pues estas dos cosas, el riesgo de que los sanos enfermen y la probabilidad de que los enfermos empeoren, resumen lo que de verdad importa en salud pública. Nos dicen si mantenemos sana a la gente sana y si cuidamos bien a los enfermos. El texto dice que son estos datos, y no tanto el número de consultas o de cursos, los que permitirían saber de verdad si el modelo funciona, si cumple lo que promete. Tiene toda la lógica. Es un cambio de mirar las piezas del motor, en las actividades, a mirar si el coche anda bien, la salud. Y el autor, por lo que entiendo, insiste mucho en que seguir obsesionados solo con las actividades, aunque hagas muchísimas, no garantiza que cambies nada en la salud real. Los ejemplos que da son muy gráficos. Por ejemplo, lanza una pregunta que da que pensar. ¿De qué sirve que apuntes miles o cientos de miles de cursos dados a madres sobre lactancia materna? Si luego, al final, la tasa de madres que consiguen dar el pecho de forma exclusiva 6 meses, que es lo que se busca, no mejora o incluso baja. El indicador de actividad, cursos dados, puede estar por las nubes, salir en verde en los informes, pero el de impacto real, lactancia exitosa, puede ser un desastre. Medir solo lo primero te da una falsa tranquilidad. Y pone otro ejemplo parecido con los cribados, los camizajes para detectar enfermedades pronto. ¿Qué sentido tiene celebrar que has hecho muchísimas pruebas si luego un montón de gente a la que le detectas un riesgo o la enfermedad empezando no recibe un seguimiento adecuado o un diagnóstico rápido o el tratamiento a tiempo? Ahí todo el esfuerzo del cribado se pierde, no sirve para reducir el riesgo o mejorar el pronóstico. La salud, insiste el texto, y creo que es la idea clave, no se mide por cuántas cosas hacemos, sino por si esas cosas de verdad cambian historias clínicas, cambian vidas. Entonces, si aceptamos esta crítica, ¿qué significa esto en la práctica? ¿A dónde vamos con esto? Pues significa sobre todo que hace falta una transformación profunda. No es solo añadir un par de indicadores nuevos y ya está. Exige un cambio de mentalidad, una reorientación estratégica de cómo se entiende y se mide el éxito en sanidad. Pasar de la cultura de cumplir el proceso a la cultura de conseguir resultados en salud. Y eso, claro, pues puede encontrar resistencias. Cambia las reglas del juego, pide saber analizar las cosas de otra manera, y quizás saca a la luz resultados que antes quedaban escondidos detrás de los números de actividad. El texto cierra la reflexión con una imagen muy potente, la del ave fénix. Sugiere que el sistema de salud, o al menos cómo se mide, necesita renacer de sus cenizas. ¿Y cuáles son esas cenizas? Pues las de la burocracia numérica. Esa manía del dato por el dato, de cumplir el indicador como si fuera la meta final, que ha acabado ahogando el propósito original. El renacer sería, pues eso, reencontrarse con la esencia, con la misión principal, mejorar de verdad, de forma tangible, la salud y el bienestar de la gente. Me gusta esa imagen del ave fénix, sí. La idea entonces es que los indicadores tienen que evolucionar,
que dejemos atrás el simple contar acciones, el cuantificar tareas, que, ojo, puede ser necesario para gestionar el día a día, eso no se niega, pero que el foco principal, lo importante, se mueva hacia medir el impacto real que todo eso tiene en la salud de las personas. Y es clave lo que decías, no se trata de eliminar la medición, al revés, medir bien es fundamental. Se trata de reorientarla, de asegurarnos de que lo que medimos nos dice lo importante. Estamos reduciendo enfermedades, logramos que los enfermos vivan más y mejor, con menos líos. Estamos, en resumen, generando más salud para todos. Precisamente, el objetivo es que los números dejen de ser algo abstracto, frío, en un informe, y vuelvan a tener lo que el texto llama un rostro humano. Es decir, que detrás de cada indicador de impacto puedas ver historias reales, gente que no enfermó porque se actuó a tiempo, enfermedades evitadas, complicaciones que no ocurrieron, calidad de vida que mejoró. Solo cuando los informes reflejen esas transformaciones reales en la salud de la gente, podremos decir que el sistema ha renacido, no solo en sus papeles o procesos, sino en su alma, en su compromiso ético. Y esto, claro, plantea una cuestión más amplia, sobre para qué medimos y cómo usamos esa medición de forma responsable en cualquier sistema complejo que quiera aportar valor social. Y entonces sí, para cerrar ya con la metáfora del autor, los indicadores dejarían de ser esas cenizas, esos restos de papeleo acumulado, para convertirse en fuego vivo, una guía con energía que impulse un sistema de salud más listo, que se adapte mejor, más centrado en las personas, más humano y sobre todo más eficaz en lo suyo. Sin duda, una reflexión intensa que da que pensar. El análisis de Miranda Cadavid se centra en Colombia, pero la idea de fondo, esa tensión entre medir actividad o medir impacto, creo que resuena mucho y se puede aplicar a un montón de áreas más. Y esto nos lleva a la pregunta final, para que nuestra audiencia le dé una vuelta. Más allá de la sanidad, ¿en qué otras áreas importantes de la sociedad? No sé, pensemos en educación, justicia, empleo, acción social, medio ambiente, podríamos estar cayendo en la trampa de medir sobre todo la actividad, los procesos, en lugar de centrarnos en el impacto real, transformador que buscamos. E incluso llevándolo a lo personal, ¿cómo podríamos aplicar esta idea a cómo evaluamos nuestros propios esfuerzos, nuestros proyectos? Ahí queda eso.